Muy buenos días, queridos amigos. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles nuevamente. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial en Mensajes de Fe y es el pastor Juan Zurroca, quien es responsable del ministerio Logos TV en España. Bienvenido, querido pastor. Encantado de estar contigo y con vosotros. Muy bien, vamos a escuchar ahora el testimonio de conversión, de cómo Cristo lo llamó para esta obra que está haciendo, cómo fue el encuentro de Dios para el pastor, quizá para su familia, si también son creyentes. Y vamos a iniciar con una oración para pedir que Dios dirija pues esta breve entrevista. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias, oh Señor, por permitirnos a través de la tecnología también compartir tu palabra, tu amor, cuán misericordioso eres con nosotros. Y en esta ocasión, cómo estás llamando a muchas personas a los pies de Cristo, al mensaje de vida eterna. En esta ocasión vamos a escuchar el testimonio de tu hijo Juan Zurroca. Pedimos que el Espíritu Santo impresione su corazón para recordar vívidamente los detalles principales y más que esto, a cada persona que mire o escuche estos mensajes, testimonios, les ayuden, Señor, para entender cómo obras en este mundo, cómo tú existes, cómo tú eres poderoso y galardonador de los que te buscan y esperan la venida de Cristo. Señor, ayúdanos a hablar palabras de vida, que tu Espíritu Santo nos utilice al pastor Juan, a mí, y que sirva esto para beneficio, edificación de tu pueblo en todo el mundo. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Pues primero que nada, una breve reseña de usted, de su familia, dónde creció, cómo fue su infancia, sus padres, algo que nos quiera contar de eso antes del llamado de Cristo al Evangelio. Mm. Pues yo soy el hijo mayor en una familia de un pueblo agrícola Muy bien. de Aragón, en España. Mm. Y la verdad tuve una infancia feliz porque yo lo pasaba bien con los amigos yendo en bicicleta por el campo, subiendo a los árboles, jugando junto al río y con los animales por allá. Así que fue una infancia feliz. Y entonces, claro, llega un momento en que es el tiempo de la confirmación. Ujú. Naturalmente, la religión tradicional era la católica, como suele ser en España, Sí. y, y yo había tenido una compañerita en la escuela, una niña que era protestante, y eso era visto como una vergüenza. O Mm. sea, era mejor tener verrugas en la cara, hermano, que ser protestante, Wow. porque hoy se llama bullying, eran unas burlas, unas bromas, unos desprecios. Y resulta que llegó el tiempo de la confirmación y yo no tenía muy claro ser confirmado como católico, es decir, ya como adulto, decir, pues sí, quiero ser católico. Ujú. No lo veo tan claro. Llegó la democracia porque tuvimos una dictadura con Francisco Franco y cuando entró la democracia hubo mucha efervescencia. Yo tuve muchos profesores ateos y acabé pensando como ellos. En la secundaria, salí de la secundaria ateo perdido. Además me burlaba de los cristianos, ¿no? Wow. Eso era yo de jovencito. Y fue por experiencia personal que yo cambié de opinión totalmente. O sea, yo he vivido el ateísmo y lo pasaba muy divertido como ateo, Mm. sin tener, sin tener normas morales. Pero tuve una experiencia. Resulta que un compañero de trabajo, es decir, trabajaba en la empresa de al lado, en el mismo polígono, pues yo trabajaba en el metal, él trabajaba en la madera Ujú. y su nombre es Abel. Y entonces él estuvo predicándome. Él me dijo, vienen unas personas a mi casa y me dan estudios de la Biblia. Y entonces ahí aprendo un montón de cosas sobre la Biblia y yo eso lo rechacé. Le dije, no, eso no. Eso tiene que estar mal porque esta gente quiere engañarte, porque son protestantes, porque tal.
lo que nos habían dicho los curas. Es Ah, así, es una vergüenza, porque es una forma de racismo, ¿de mm, acuerdo? Debería estar condenada por la ley, pero es lo que vivíamos y eso era lo que había. Y tú te conviertes también en inquisidor, ¿no? Tú mm, también aprendes esos mecanismos de prejuicio. Y yo le decía, no, no, así que me burlaba de él, no quería yo ir, no quería ir al estudio bíblico. Pero nos encontrábamos cada día para comer el sándwich, ahí, el almuerzo, y salíamos del trabajo y estábamos ahí 20 minutos y él aprovechaba para charlar y contarme lo que él disfrutaba del estudio bíblico y cómo estaba descubriendo la Biblia y descubriendo a Dios. mm. Y yo le trataba de desanimar. Pero cuando él me argumentaba y tal, yo veía que siempre yo le rebatía, siempre le replicaba, pero yo me quedaba pensando, este tipo se le ve feliz, se le ve ilusionado, está entusiasmado contándome de la Biblia, de las profecías, de la verdad. ¿Y por qué este está equivocado y es feliz? ¿Y por qué yo no soy feliz? Porque yo no tenía ese entusiasmo, Wow, esa alegría en los ojos. Y interesante. aquello me tenía así pensando. El caso es que estalló la crisis cuando me propuso directamente ir al estudio bíblico con fecha y hora. Mm, Me dijo, mira, si tú al final no te gusta, simplemente habrás conocido dos caminos y sabrás el que quieres seguir, pero es que ahora no conoces dos caminos, solo conoces el tuyo. Y exacto. ahí él me estaba ahí. Y claro, yo la verdad me lo decía con tanto cariño, con tanto entusiasmo, que no supe decirle que no. Él me dijo, mira, yo simplemente vengo el sábado a las 4 de la tarde, te cojo con mi coche y a las 5 en punto te traigo de vuelta. Es solo una hora y puede ser importante para ti. Bla. Yo digo, de acuerdo, vale, perfecto. Pero me olvidé. Y como no me hacía ninguna ilusión, cuando llegó el sábado, pues entonces me vi atrapado y no quería ir. Resulta que él llamó a la puerta y cuando se abrió la puerta, yo le vi y traté de inventar excusas para decirle que no puedo ir. Wow. El caso es que no se me ocurría ninguna y él no dejaba de hablar diciendo cosas como, ya verás Juan, te va a encantar, vamos a ver Daniel capítulo 2 y vas a ver la historia del mundo y vas a ver tal. Y yo con aquel entusiasmo, así que fui como castigado, como si me agarrasen de atrás y Sí. me llevasen contra mi voluntad. Me senté en el coche, fuimos al estudio bíblico y en aquel estudio bíblico yo me dormí. Me dormí porque me sentaron en un sillón y nosotros habíamos tomado, habíamos fumado hierbas medicinales y estábamos un poco fuera de órbita. Wow. Entonces yo en ese estudio me dormí. Y, y claro, me llevaron de vuelta y ese fue mi primer estudio bíblico. Es decir, que probablemente si yo invito a alguien y se duerme en el estudio bíblico, probablemente no le vuelva a invitar. Claro. ¿Pero qué crees? ¿Que me invitó de nuevo? Otra vez. Él me invitó de nuevo y el siguiente sábado a las 4 en punto, ahí estaba él repeinado, el guapo, para recogerme. Mm. Y yo de nuevo, oh, no quiero ir, a ver, voy a pensar una excusa. No viene ninguna excusa. Y él hablando con esa alegría, otra vez al estudio bíblico. Y así Wow. cada sábado, él me llevaba con su entusiasmo, con su alegría, me llevaba al estudio bíblico. Tanto fue así que al final ya empezaba a entender cosas, empecé a descubrir la esperanza cristiana, el regreso de Cristo, la tierra nueva. ¡Wow! Eso era maravilloso. La ley de Dios, cómo hemos sido engañados. Bueno, llegó un día que ya no necesitaba venir a buscarme, porque yo mismo ya iba caminando al estudio bíblico, porque me interesaba, me gustaba. No lo entendí todo bien, la historia fue más larga, hubo crisis, ¿de Ajá. acuerdo? Pero al final, pues yo iba al estudio bíblico para aprender Mm, y espero seguir aprendiendo por la eternidad. El amén. momento de la decisión fue cuando yo
estuve de viaje con unos hippies, vamos a llamarles, ¿no? Sí, Y yo volví pensando, ¿qué voy a hacer con mi vida? Porque yo vi como ellos bebían mucho alcohol, botellas grandes de 5 litros de alcohol y estaban bastante estropeados, sí, destrozados de la mala vida. claro. Y les veía que además, en cuanto a su filosofía, estaban sin rumbo, estaban alguno un poco dañado ya, dañado en su cabeza. Y yo les miré y pensé, yo, si sigo así, yo voy a ser como ellos. Claro. No, yo quiero ser como esos cristianos, como mi amigo Abel, que están radiantes, que hablan con energía, que hacen proyectos que se les ve al 100% llenos de salud. Sí. Así que tomé mi decisión. Yo voy a seguir a Jesús. Y volví a mi pueblo, y al volver a mi pueblo, volví a tener muchas tentaciones, Mm, y hubo un momento de decisión en la que yo decidí entrar a donde estaba mi amigo, a su oficina, y preguntarle, ¿tú me puedes explicar por qué Cristo tuvo que morir en la cruz? mm. Y él hizo una sonrisa de oreja a oreja, una sonrisa de satisfacción, Ah, porque se dio cuenta que el Espíritu Santo me había traído allí porque yo tenía preguntas. sí. Abrió su Biblia y me contó, me explicó el estudio bíblico, porque yo le decía, si Dios es todopoderoso, pues si hay un problema del pecado, y puede decir, lo arreglo, Mm, listo, ya está. Pero claro, ¿para qué entonces tenía que venir Jesús a sufrir todo eso en la cruz? claro. Y él me explicó el porqué. Y Mm, ahí quedé enamorado de la persona de Jesús. Él me dio ese día un Nuevo Testamento rojo, de esos ujú. que llevábamos al colegio, pequeño Nuevo Testamento rojo, y llegué al bar que yo solía ir, un bar de estos de música fuerte, de gente con melenas, y yo me puse allí en una luz a leer el Nuevo Testamento. No podía dejarlo, no podía dejarlo, no podía dejarlo. En el bar Todo leyendo. el ambiente alrededor, tumba, 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 tumba. Entonces, Sí. yo recuerdo esa situación, y vino un amigo y me cogió el libro para ver qué era, y cuando vio que era un Nuevo Testamento, empezó a burlarse de mí. Anduvo gritando por todo el bar diciendo, hermanos, arrepentíos, haced como Juan que está santificado y solo lee los evangelios. Y yo pasé una vergüenza Wow, porque se estaba burlando. claro. Iba a la gente a la barra que estaban ahí tomando y les decía, hermanos, arrepentíos como Juan, que está leyendo la Biblia aquí. Y yo, madre mía, cogí ese Nuevo Testamento, salí de ahí como una tempestad y nunca más volví a entrar a esos lugares, nunca más, porque vi que allí la verdad no era bienvenida. Pues más o menos así fue mi conversión. Y creo que los hermanos de mi ciudad tuvieron mucha paciencia conmigo. El mismo enemigo lo ahuyentó de esos ambientes. Wow, qué impresionante. Una pregunta, pastor, ¿cómo fue la reacción de su familia cuando usted decidió entregarse a Cristo? Bueno, se bautizó en la iglesia adventista, me imagino, poco Sí. después. ¿Cómo fue la reacción de sus padres, sus hermanos? Bueno, la verdad es que pasaron algo de vergüenza porque al ser un pueblo, ¿sabes? Un pueblo agrícola que tendría unos 10, 12 mil habitantes, Ujú. pues claro, mucha gente se conoce, Claro, la gente se conoce mucho y corre la voz, corren todos los sí. chismes, y que alguien de una familia, podríamos decir, normal, Mm, respetable, se haga protestante, pues, pues eso he vivido como una vergüenza. sí. Un familiar directo me llegó a decir, pero hijo, haz lo que sea. Si quieres ser un mujeriego o un gamberro o un bebedor, pues muchos Wow. lo son. Pero protestante, tener que llegar a esto,
como si fuera la peor escoria que pudiera haber. Porque claro, eso les habían contado, ¿no? Ujú, Y yo sí sentía la presión, pero lo que yo había conocido superaba todas mis expectativas. ujú, Porque yo leía libritos de Krishnamurti, que si el tercer ojo, que si el yoga, que si tal, buscando, pero lo que había encontrado y la experiencia con Cristo, ujú. eso superaba todo. El Claro. asombroso libro de la Biblia con sus profecías y con todo lo que las evidencias que tiene de sobrenatural, aquello me convenció al 100%. Así que fui adelante con todo y mi familia con el paso de los años lo fueron aceptando. Amén. Gloria a Dios. Aceptando, no al Evangelio, sino a mí. Okey, muy bien. Qué bueno, porque he escuchado experiencias de personas que sus padres le dicen: "Si tú te conviertes, tú ya no tienes papá ni mamá". Por eso le preguntaba, ¿no? Entonces, fue más ahí, pues, una situación de vergüenza para la familia, pero a pesar de eso, la familia no lo hizo a un lado, pues, por así decirlo, cortado, No, ¿verdad? no. Okey. Pastor, otra pregunta que es importante saber, porque hay personas que entienden esto, ¿verdad? Cuánto Dios los ama, cuánto lo que Cristo hizo por ellos, que es lo principal del evangelio en realidad, la muerte de Cristo en nuestro favor. Y conocen podemos llamarlo así, el ABC de la salvación, ¿no? El perdón de pecados, los mandamientos, la ley de Dios, la salvación por la fe en Jesús. Pero como adventistas del séptimo día estamos en un tiempo profético, en un tiempo que tenemos un mensaje que dar. Eh, 1842, 1844 se dio el mensaje del primero y segundo ángel. Ahorita estamos bajo la proclamación del tercer ángel. Pero ocurre que en muchos lugares, si usted le pregunta a un niño, a un encargado de iglesia incluso, explícame el mensaje del tercer ángel. No todos lo explican o no todos lo entienden. Sí, Ah, usted tuvo un proceso para entender lo que hoy se puede conocer como verdad presente, lo que ahorita Dios quiere que prediquemos, vivamos como adventistas. Y me imagino también tuvo un cierto conflicto para aceptarlo. ¿Cómo fue esa transición? Porque yo he escuchado sus temas y usted cree lo que dice Dios a través de los testimonios, por ejemplo, de Ellen G. White y la relevancia que tiene para ahorita. ¿Cómo fue en un país precisamente que no solamente es predominantemente católico como España o algunos otros de Europa, sino que cada vez está más apartándose, por así decirlo, de los testimonios, en términos generales, ¿no? ¿Qué me puede sí. decir al respecto? Pues te puedo decir que desde que yo conocí el mensaje adventista, yo acepté todo a la primera, conforme lo iba leyendo, Ujú, ¿no? Y naturalmente tenía personas que me recomendaban lecturas y tal, y, y para mí no resultó fácil, porque como yo hice un cambio bastante radical conforme a mi vida anterior, y dejé de fumar y dejé salir de noche y las malas compañías y toda la mala vida, y entré en la vida sana, empecé pues, a evangelizar. Entonces, cuando yo leía el mensaje de la Reforma Pro Salud, pues yo lo aceptaba y ahí me ponía, y empezaba a cualquier practicar. cosa que yo leía, pues lo aceptaba, Sí, ¿no? Y por eso desde el principio traté de hacer todo lo que dicen los libros de la Iglesia Adventista. wow. Okey, ¿qué año usted le entregó su vida a Cristo? ¿O a qué edad más bien? ¿Ya muy grande, no tan grande? Con 20 años. Oh, 20 años de edad, era joven, estaba empezando Sí, prácticamente. con 20 años. Muy Sí, bien, sí, sí. Con 20 años. Tenía mucho más pelo que ahora, tenía el pelo por los hombros sí, y un pendiente aquí en la oreja. vaya, Pero Dios acepta a todo el mundo y supo a transformarme y hacer de mí un predicador. amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es algo similar, la historia de usted con la del pastor Doug Batchelor, precisamente, ¿no? También estuvo en un tiempo de ateísmo, de rebeldía, pero gloria a Dios. Otro punto importante que me gustaría que explicara, ahorita,
¿cuál es su principal desafío? Ya es predicador, Dios lo llamó, está creciendo en el conocimiento de la palabra, pero tiene una influencia que abarca, pues, ya el mundo, ¿no? A través de Logos TV. ¿Cuáles son los desafíos que usted confronta? Ujú. Esto para que otros, como que pastores, líderes, encargados de iglesia, ya que han entendido el mensaje y tienen años en el adventismo, ¿cuáles son, pues, las principales pruebas o desafíos o luchas? Y cómo, con la ayuda de Dios, pues, las está enfrentando, ¿no? Si nosotros tenemos luchas, como te puedes imaginar, porque todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución, Exacto. presiones de todo tipo, tentaciones, problemas, pero las satisfacciones son tan grandes porque es un ministerio que Dios lo está usando entonces para tener también bautismos. Entonces podemos alcanzar a personas que no son adventistas, que descubren el mensaje de la Biblia, descubren la ley y esa satisfacción cubre todo. Desafíos. Los desafíos son eh, que, que las cosas cambian muy rápido. Nosotros empezamos con televisión, nuestro ministerio era de televisión. Mm, Sí que hacíamos, grabábamos vídeos, básicamente era difusión en antenas de televisión y atender a los interesados y tal. Luego eso se cambió a internet, la gente, televisor por el ordenador, ¿no? ujú, Pero es que ahora ha cambiado el ordenador por el teléfono. Y otros extremismos del otro lado, en fin, extremismos de todo tipo, porque está el universalismo, está atacada la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Eso es imposible. Caerle bien a todos es imposible, claro, porque el que más simpático era del mundo era Jesús, que era el más bueno de todos, sí, ¿verdad? El más cortés, el más cortés, el más prudente, el más sabio, era Jesús. Le cayó bien a todos, pues lo torturaron y lo mataron, hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ya que Dios ha levantado esta iglesia para dar una verdad presente, mm, para dar el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14 en este tiempo. Y además ha dicho que no se van a caducar, sino que son hasta la venida de Jesús. Estos mensajes claro, siguen hasta el final del tiempo de gracia. No hay otro mensaje que vaya después. mm, Esta es la verdad presente desde ahora hasta el final del tiempo de gracia. Entonces, amén. esta no lo podemos olvidar. Como preguntabas antes, pues es normal que haya una tendencia de que eso se quede un poco más nublado y que no moleste. Pero Mm, es que eso no es posible. Si tú no quieres hacerlo, otros lo harán, pero claro, lo harán. Te digo que lo harán, porque igual que Juan el Bautista ponía el dedo en la llaga y sacudió a toda la nación, mm, también hoy el pueblo adventista remanente sacudirá al mundo entero. mm, Sacudirá ya no a Israel, al mundo entero, amén, porque es el tercer Elías, es el Juan Bautista de ahora. mm, Juan Bautista dijo, aquí viene Jesús, el Salvador, el Cordero de Dios. Y los adventistas decimos, aquí viene Jesús, pero exacto, ojo que ahora viene con fuego en su segunda venida. mm, Entonces vamos a sacudir al mundo entero. amén, El que no quiera participar de esto puede tomar una posición más prudente, ¿verdad? Y entonces entramos en esa triste imagen del conflicto de los siglos en la página 666, que es muy fácil de recordar este número de la página, ¿no? sí, 666. Ahí explica que habrá muchos adventistas que son hermanos nuestros, sabrán la fe, pero que por desgracia cuando venga la oposición, cuando las cosas se pongan duras, entonces preferirán cambiar de bando y unirse a las filas de la oposición, sí, unirse al altar grande, ¿no? Al altar, está Elías con el altar pequeño y hay un altar grande ahí enorme, pues sí, decidirán unirse al altar popular, al altar del poder, al altar políticamente sí, correcto y tal. Pero claro, es un altar perseguidor también, ujú, ¿no? exacto, Elías está enlazado.
María Ujú, está amenazada. Entonces, nuestra actitud hoy como adventistas, sabiendo que esto va a suceder, ujú. debería ser decidir, pues mira, yo no tomaré el lado cómodo, yo aceptaré el mensaje que Dios nos ha dado y repetido. Amén. Heme aquí, envíame a mí. Y aunque vea hermanos, ¿verdad?, que abandonan el mensaje de los tres ángeles y Mm, se van al lado más popular, aunque yo lo vea, yo voy a permanecer, porque amén. eso es lo que hacen los hijos de Dios, ¿no? Amén. Y si tomamos esta decisión, estoy seguro de que Dios va a descargar sobre nosotros dones espirituales, la lluvia tardía y va a protegernos porque lo ha prometido. Amén. Esta sería la respuesta. Amén. Excelente. Así es, pastor. Relacionado con esto que menciona, hay en este momento lo que se conoce como el zarandeo, más bien está terminando ya por el tiempo que llevamos, y muchos están optando por apartarse de la iglesia, del cuerpo organizado, ¿no? No dejar de ser, entre comillas, creer el mensaje adventista, Reforma Pro Salud, los mandamientos, etcétera, pero ya no ser parte de unidad en el cuerpo de creyentes organizado desde 1863. ¿Qué les diría usted a estas personas y por qué nosotros debemos tener cuidado de no apartarnos, por así decirlo, como los judíos que tenían una profecía de tiempo profético, que iban a dejar de ser nación teocrática, pero aún así siguieron en Jerusalén los primeros creyentes, los primeros cristianos? ¿Qué mensaje le daría usted a estas personas? ¿Por qué no es bueno salirse del cuerpo organizado y formar grupo aparte? ¿O qué dice Dios al respecto? Bueno, pues es una buena pregunta. He visto buenos amigos dejar la iglesia y gente que pensaba que nunca lo harían, ellos lo han hecho. Y lo que yo les diría es que cuando yo veo en la Biblia a muchos líderes, profetas y, y gente en el Nuevo Testamento también, veo que a veces pasan dificultades, veo que a veces no son bien comprendidos, ¿no? Sí, Y yo no me imagino a Jesús diciendo, pues los del templo van mal, pues yo me borro de judío, ya no quiero ser nunca más judío, yo ahora voy a ser de otra religión. Pero ¿a dónde iremos? Como le dijeron a Jesús, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? sí. Si hay unas 28 creencias que son bíblicas Mm, y que son tan claras en la Biblia, ¿verdad? Que no hay otra iglesia ahora mismo en el mundo. ujú, Hay alguna más que guardan el sábado, bautistas, algunos pentecostales, etcétera, que sin mesiánicos, pero que al mismo tiempo comprendan que la muerte es muerte real al 100%, mm, ¿no? Y no tengan una fe espiritista, y que al mismo tiempo conozcan, sepan que hay un juicio en el cielo ahora y que va a haber una tierra nueva, una resurrección con una vida física. Todo mm, este conjunto de verdades tan bíblico, mm, este es identista. Y por supuesto que hay gente que hace cosas mal, hay gente que falla. Sí, ujú, de acuerdo. Pero si tú estás ahí, tú vas a poder empujar hacia el lado correcto. exacto. Mientras que si te vas, pues no va a quedar quien empuje. Mm, Yo creo que es mejor quedar en la iglesia y seguir apoyando. Es lo que mi decisión, y por eso nosotros como ministerio eh, no aceptamos cualquier cosa, amén. y nosotros no aceptamos cualquier vídeo. ¿Por qué? Porque la doctrina, de manera que yo le diría esto, los grandes hombres de la Biblia muchas veces tenían razones para dejar la iglesia, Mm, pero no lo hicieron, y esto es un mensaje para nosotros. Quedaron ahí aguantando el chaparrón, a veces ahí estuvieron. exacto. Sí, como Jeremías, Elías, muchos más, ¿no? Muy importante entender en esto lo que se llama la iglesia militante. Creo que muchos lo hacen porque quieren ser la iglesia triunfante ya, ¿no? Pero hay un tiempo también para eso. La iglesia militante tiene tanto buenos como malos y ahí debemos
hacer Sí. frente con la ayuda de Dios, ¿verdad? Eh, y ahora una última pregunta, pastor, para alguien que está analizando y viendo a ver si asiste a la iglesia adventista o está dudando si entregarse a Cristo, convertirse y ser fiel dentro de la iglesia adventista, ¿qué le diría basado en su experiencia, en su testimonio? Si estás, dices, en la decisión. Sí, no es Bueno, creyente, no es adventista, pero está conociendo, pero está dudando si de verdad, por ejemplo, renunciar a lo que le gusta y aceptar el sábado, aceptar lo que es y a entregarse a Cristo. ¿Qué le diría a alguien así? pues yo le diría que no hay una vida mejor que la vida de santidad. Y te lo digo por experiencia, porque he podido comparar, ¿de acuerdo? No hay una vida más feliz que la vida de santidad. Cuando tú vives y tienes tu esposa, tu familia, y rechazas cualquier pecado, cualquier tentación de adulterio, de mentir, de robar, de todo lo que es la vida cristiana, ¿no? Mm, La vida de santidad es la mejor. Y de amén, santidad no me refiero ahí a una monja que está rezando el rosario 8 horas al día. No, la vida de santidad es radiante, está llena de actividad y llena de alegría, mm, ¿verdad? La vida de santidad, cuando vienen disgustos en la vida, cuando vienen cosas, viene el dolor, ujú, pues tú estás preparado y tienes el consuelo de Dios, del Espíritu Santo, mm, y ves milagros sucediendo a tu alrededor y eso es impresionante. Ver personas que cambian para bien, amén, pedirle a Dios algo y ves que se cumple y ves testimonios bonitos que contar. mm, No hay ninguna vida como la vida cristiana. Yo amén, le diría, si estás dudando, yo te diría, haz como un toro que va de cabeza, que va de cabeza, porque aun yendo de cabeza no será fácil, pero si tú vas de cabeza, tienes al Todopoderoso para romper todas las cadenas, como lo hizo conmigo y lo ha hecho con miles de personas. amén, Yo nunca me he arrepentido de ser cristiano. Y si amén, tú tomas tu decisión, yo creo que tú nunca te arrepentirás de haber entregado tu vida a Cristo. amén, amén. Gloria a Dios, es verdad. Muchos que han tenido otra vida, ¿verdad? Diferentes adicciones, problemas, hasta en la familia. El rostro cambia, es lo primero. Yo me he dado cuenta de eso también. Bueno, pastor, pues muchísimas gracias. Ha sido de bendición escuchar este testimonio de su parte y es bueno saber que personas, pues que Dios los ha llamado para una obra así como usted. Dios sigue llamando más porque hay mucha obra que hacer para Dios, ¿verdad? Y es interesante, es importante cómo Dios llama, de qué manera, paso a paso, lo va guiando hasta consolidarlo con los dones que el Espíritu Santo le dé para el avance de su obra, ¿verdad? Pues Ujú. deseamos que Dios siga bendiciendo su ministerio, pastor, Logos TV, su vida, su salud, su familia. Y bueno, nos gustaría si nos despide con una oración especialmente para estas personas que al ver estos testimonios, pues puedan entender mejor el panorama, ¿verdad? Su situación, compararlo con las vidas de otras personas como la de usted y que el Espíritu Santo obre en ellos. Ujú. Claro. Padre nuestro, Señor, te damos muchas gracias porque tú has actuado en nuestras vidas y has hecho cambios maravillosos. Te Amén. damos muchas gracias, Señor, por tus obras. Ahora te pido que bendigas, Señor, el ministerio de tantas personas que están trabajando para ti, que están predicando el Evangelio y atendiendo la fe de los hermanos. Te pido, Señor, que con tu Espíritu Santo tú formes un pueblo fuerte, que pueda sembrar tu palabra, que pueda dar este último mensaje al mundo y que pronto nos vayamos para el cielo, para vivir felices por la eternidad junto a ti. Yo te ruego por todas las personas que se acercan a la Biblia, que están aprendiendo, que tú les des la fuerza, el coraje, Señor, para tomar decisiones y vivir junto a ti. Que Amén. todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, pues muchas gracias, pastor. Ha sido de bendición esta entrevista. Estaremos ahí al pendiente de los nuevos temas de Logos TV. Bendiciones.
Gracias. Un abrazo a todos. Un abrazo.